Torel. Torel. Yes, that was my name then. The others were grotesque, but... Yes, I am changed. I have become a god, greater than you ever were, Raziel. You were never a god. Greater even than Cain! It is to you that these humans offer their blood sacrifices? Hashagik! Hashagik! Yes. Hola, mortales. En las tierras místicas de Nosgoth existió un nombre que solo sus seguidores solían pronunciar. Esta entidad, un dios misterioso y oscuro, tenía un objetivo muy concreto y ese era tomar posesión de las tierras de Nosgoth. Debajo de una máscara maquinaba su plan para lograr su libertad. Espero lo disfruten. Asgakik era un nombre malévolo y esotérico asociado con el culto Asgakik, el Hilden, el señor Hilden, el innombrable y Turel. Y no estoy hablando de Voldemort. Asgakik era un dios oscuro adorado por los humanos del culto Asgakid en los sucesos de Blood Omen, la era pre-Blood Omen y posiblemente en épocas anteriores de Nosgoth. Cain conoció historias de esta entidad a lo largo de Blood Omen mencionadas por los aldeanos de varias ciudades. Mientras exploraba la catedral de Avernus y su mazmorra infernal, Cain se topó con un altar secreto dedicado al culto. Cuando se enfrentó a Mortenius al final de su búsqueda, se dio cuenta de que el guardián de la muerte había sido poseído por una entidad malévola. La entidad había orquestado la muerte de Ariel y la corrupción de los pilares. Al morir, el cuerpo de Mortenius fue transformado por la entidad, adoptando la forma del monstruo representado en la imagen del santuario. Era el innombrable del que Ariel le había advertido que tuviera cuidado. Lo derrotó sin problemas. Cuando Raziel visitó las catacumbas del Averno en Legacy of Kain Defiance, descubrió la verdad sobre Asgakik y su culto. Asgakik era un seudónimo utilizado a la fuerza por Turel, puesto por Azimuth, una devota adoradora de los Hilden. Había invocado a Turel a través del tiempo utilizando un dispositivo de flujo temporal robado a Mobius. Los Hilden eran una raza antigua cuyo destierro en el reino demoníaco fue sostenido por los pilares de Nosgoth. Ellos y el innombrable eran una misma cosa y eran capaces de poseer criaturas en el reino material para que cumplieran sus órdenes. La entidad detrás de Asgakik y la posición de Mortenius era el señor Hilden, un líder entre los militantes desterrados. Turel, en su estado de involución, fue atrapado y utilizado como portavoz del culto Asgakik. Fue poseído periódicamente por varios Hilden, utilizado para comandar a los cenobitas del Averno, facilitando así la caída de los pilares que finalmente daría lugar al imperio de Cain. Y no, tampoco hablo de los cenobitas de Hellraiser, sino a los adoradores que vencemos en la catedral. Las palabras del tomo que Cain había descubierto implicaba que todo era un fenómeno cíclico. Turel había participado en la ejecución de Raziel bajo el mando de Cain y su orden a sus discípulos de que derramaran su sangre, la del primogénito, en el altar del mundo. Para sostenerlo parecía emular el destino que le depararía a su hermano en un futuro lejano. Ahora la muerte de Raziel tiene mucho más sentido. Hasta me suena bíblico, ya que en el pueblo de Israel la mayoría de los sacrificios a Dios era con el primogénito del rebaño, al igual que lo hace con su único hijo Jesucristo. El uso correcto del término Asgakik se mantiene impreciso a lo largo de la serie. Al principio se da a entender, pero nunca se afirma, que la entidad oscura a la que se enfrenta al final de Blood Omen es el demonio Asgakik, que también adopta la imagen del suelo del altar de Asgakik. Pero en títulos posteriores ponen esto en duda. Muestran que el culto de Asgakik adoraba activamente al poseído Turel como Asgakik. Una explicación diferente para la transformación de la carne que se ve en el clímax de Blood Omen. Muestran que la entidad oscura era un Hilden, el mismo individuo que el señor Sarafan de Blood Omen 2, y se dirigen a él específicamente como señor Hilden y no como Asgakik. El origen de Asgakid y del culto no se sabe exactamente, ya que se sugiere que el culto estaba presente en Nosgoth siglos antes de los acontecimientos de Blood Omen. Los desarrolladores sugirieron que Azimuth y Mortenius desenterraron algo bajo el Averno que condujo a la formación del culto, aunque nunca se especificó qué fue exactamente. También se mencionó que Azimuth había utilizado el dispositivo de transmisión temporal que poseía en Blood Omen para invocar a Turel desde el futuro lejano de los acontecimientos de Soul River o más allá, por lo que al menos era consciente de que Turel no era más que un portavoz de los verdaderos líderes del culto.
El culto de Asgard-Kik era una secta secreta de humanos que veneraban al dios oscuro Asgard-Kik en la época anterior a los sucesos de Blood Omen. Sin que sus miembros lo supieran, el culto no era más que una elaborada fachada ideada por los Hilden que pretendían provocar la caída de los pilares de Nosgoth y escapar así del vínculo. En la época de Blood Omen operaba principalmente desde Avernus y estaba orquestada por el señor Hilden del Reino de los Demonios. Los Hilden mantenían su frente poseyendo a sus seguidores humanos del reino material, incluidos los miembros del Círculo de los Nueve, Azimuth y Mortenius. La deidad conocida como Asgard-Kid era, de hecho, Turel, un vampiro invocado en los sucesos de Soul River que fue poseído de forma similar para intimidar y controlar a sus discípulos. Como vector de Hilden, el culto representaba un componente fundamental en el plan hacia la corrupción y, en última instancia, el colapso de los pilares. Recordemos que en los eventos de Soul River no llegamos a enfrentarnos a Turel, sino hasta el Defiance, ya que los Hilden tenían sus planes con el vampiro. Los cenobitas, adoradores de la entidad, eran liderados por Mortenius. Estos ofrecían sacrificios de sangre para apaciguarle y evitar su ira. Estos rituales eran realizados en lo más profundo de la catedral. En el momento del asesinato de Ariel nació Cain y 30 años después Mortenius, capaz de liberarse momentáneamente del control de los Hilden, hizo que lo asesinaran y renaciera como vampiro, poniendo en marcha la profecía de los antiguos, según la cual un poderoso vampiro devolvería los pilares a la tutela vampírica. Lo lograría utilizando el corazón de las tinieblas, una poderosa reliquia vampírica antigua colocada en el cuerpo de Cain. Esperaba que algún día Cain restaurara los pilares como los antiguos había predicho. Más adelante, Cain procedió a eliminar a todos los miembros del círculo y se enteró de la posesión de Mortenius. Mató a Mortenius y aparentemente a la entidad oscura con él. Sin embargo, para llevar a cabo la destrucción del círculo corrupto, Cain tenía que sacrificarse a sí mismo, ya que acababa de revelarse como el nuevo guardián del equilibrio, en sustitución de Ariel. La corrupción que heredó de la locura del círculo le llevó a rechazar el sacrificio, condenando a Nosgoth, los pilares y el vínculo. Los Hilden eran ahora libres de entrar en Nosgoth. A pesar de todo, la entidad oscura no había sido destruida. En el momento de la destrucción de los pilares, su alma entró en el cuerpo del recién resucitado Janos Uldren, traído a la vida por un Raziel desplazado en el tiempo que había recuperado su corazón del igualmente desplazado Cain del futuro. Con el anciano Cain, el salvador de los pilares, muerto, los propios pilares destruidos y con el cuerpo y la sangre de Janos Uldren en su poder, los Hilden estaban prácticamente victoriosos. Sin embargo, en los sucesos de Blood Omen 2, Cain consiguió detener la invasión Hilden y destruir el portal que actuaba como cordón umbilical a la dimensión demoníaca, destruyendo a todos los Hilden dentro de Nosgoth. El señor Hilden, sin embargo, se encontraba dentro del propio portal y Cain lo persiguió y lo mató allí, recuperando su espada y continuando después con la conquista de Nosgoth.